día de hoy vamos a desarrollar la práctica número 5 y parte de la práctica número 6 que corresponde casi, son láminas de patología respiratoria. El PPT que estoy presentando, bueno, pues nos han pasado como en otra forma, ¿no? Pero bueno, sí es visible. Por si acaso, se está presentando como práctica 1, pero no es la práctica 1. Esto corresponde a la práctica número 5, de acuerdo al número de prácticas del sílabo, ¿no? O sea, yo me estoy ciñendo al sílabo, básicamente, para seguir un ordenamiento, ¿no? Bien, haciendo la aclaración del caso, bueno, vamos a empezar la práctica número 5. A ver, Bailón, Freddy, ¿está presente? ¿Sí? Freddy, Bailón. Sí, sí está presente. ¿Escucha? ¿Se escucha bien? ¿Escucha bien? Doctor, ¿me puede poner un minutito? Estoy en trabajo. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí te escucho. Doctor, un minutito, por favor. Estoy en el trabajo. Un ratito, por favor. Ya, te escucho un poco entrecortado, por si acaso. ¿A mí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctor, sí se le escucha muy bien. Ya, Freddy, preséntanos la primera lámina, por favor, ¿sí? No se escucha. No, tiene problemas con su internet, creo. Padre Cristina Baltasar. Presente, doctor. Cristina, buenas tardes. Padre, preséntanos la primera lámina de la práctica, por favor, ¿sí? Ya. Bueno, la primera lámina vamos a ver en órgano pulmón. El diagnóstico sería bronconeumonía. Coloración, hematoxilina eosina. Ya, vamos a ver que la bronconeumonía va a ser una inflamación en los, más que todo en los bronquiolos, también puede ser en los sacos alveolares. Esto va a ser producida por algunos virus o bacterias, ¿no? Por ejemplo, en bacterias tenemos al neumococo o al estafilococo aureus, y entre virus tenemos al adenovirus. Macroscópicamente se puede ver multifocos, ¿no? Que es característico de la bronconeumonía. Se puede ver si se hace un corte en el pulmón, se puede ver un color medio moteado, ¿no? Con zonas más claras. Ajá, así como. ¿Qué más? ¿Qué más? Padre Bautista Daniel, ¿está? Sí. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Bautista. Padre, ¿qué más? Padre, ¿qué es lo que puedes agregar a lo que ha dicho Cristina? Bueno, Antes yo he de leído la patología, ¿no? Un poco de la parte de epidemiología, en quiénes se da generalmente la bronconeumonía, en quiénes, cómo es la incidencia, ¿no? Algo más que has leído, ¿no? Porque la bronconeumonía es totalmente diferente a la neumonía, ¿sí? O sea, es otra entidad nosológica del aparato respiratorio, en lo que se refiere a todo lo que es infecciones del aparato respiratorio, ¿sí? ¿En quiénes generalmente se desarrolla la bronconeumonía? He leído que en los extremos de vida, doctor, tanto en niños como Hay en... que tener bastante claro eso, ¿no? En los extremos de vida, o sea, tanto en niños como en ancianos, ¿sí? Ya, por eso mismo, eso tiene que tener bien claro. Y excepcionalmente también se presenta en algunos otros pacientes con otras enfermedades concomitantes. Por ejemplo, en pacientes con enfermedades de fases terminales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero generalmente la bronconeumonía se presenta o se desarrolla tanto en niños como en personas de la tercera edad. ¿Qué más, Daniel?
Bueno, también leí que, bueno, sobre los agentes infecciosos más frecuentes, que es el Streptococcus pneumoniae y el influenza, Haemophilus influenza del tipo B, que bueno, que suele haber vacunas preventivas, pero que se afecta más en lugares donde hay friaje, como en Puno. Claro. De ¿Qué más? ahí, O sea, acá, por bueno, lo menos, mire, sí, mire, acá macroscópicamente estamos viendo, observamos un parénquima pulmonar. Bueno, acá ya ustedes, esto es un poquito el doctor ha puesto para que recuerden un poquito la histología, pero macroscópicamente ustedes van a ver que la bronconeumonía se diferencia de la neumonía porque esta macroscópicamente presenta como especie de focos, múltiples focos, ¿sí o no? Ahora, estos múltiples focos básicamente estarían en relación a digamos, a las colonias de los agentes patógenos, en este caso de los estreptococos, estafilococos, ¿no? Que de una u otra manera, pues, abarcan o dañan el pulmón. Entonces, si nosotros acá macroscópicamente vemos varios múltiples focos, ¿no? Bronconeumónicos, ya ustedes cuando observen una radiografía de pulmones, ¿no? Van a diferenciar una neumonía de una bronconeumonía, porque en bronconeumonía van a haber focos, marcados focos, ¿no? De lo que se llama radiopacidad, ¿no? De focos, radiopacidad. En cambio, la neumonía, ustedes van a ver también algo para esto, pero, digamos, un área delimitada, básicamente, casi que es basal. Es un área alterada, pero en forma homogénea. Mientras que inmune es un área, en neumonía, en bronconeumonía son múltiples focos. ¿Está claro? Ese es macroscópicamente. O sea, por eso que cuando ustedes se hacen una necropsia de una persona que ha fallecido y observan estas áreas, ¿no? Múltiples áreas o focos digamos, de áreas blanquecinas, ¿no? Del pulmón, y van a poder un poco decir esto es macroscópicamente áreas de bronconeumonía, a diferencia de la neumonía, ¿no? Esto es lo que tiene que quedar bien claro en lo que se refiere a la parte macroscópica. A ver, Becerra, ¿está presente Becerra? Sí, ¿Dónde doctor, está? estoy presente. Buenas ¿Quién tardes. más? ¿Qué más, Becerra? A ver, Diego, ¿qué más? Mm, bueno, doctor, yo había leído que habían tipos de bronconeumonía, que, bueno, eran de tipo estafilocócica, estreptocócica, hipostásica y también por aspiración, los tipos de bronconeumonía. Bueno, ese es desde un punto de vista etiológico, ¿no? En sí, ¿no? Desde el punto de vista etiológico. Pero fundamentalmente hay que tener bien claro que las bronconeumonías son más graves que las neumonías, ojo, ¿no? Pero ¿por qué? Acá es fácil, ¿no? Macroscópicamente, son más complicadas, más graves. ¿Por qué? Porque hay múltiples focos de diseminación. Entonces, eso es lo que provoca la agresividad del agente patógeno, ¿no? Prácticamente ataca casi todo el parénquima, pero de forma multifocal. En cambio, la neumonía va en forma sistemática, ¿no? Va atacando lóbulos, ¿no? Lóbulos. Y lo otro es de que digamos, la alteración, digamos, en la bronconeumonía es a nivel de la luz bronquial o bronquiolar, ¿no? A diferencia de la neumonía, que prácticamente es los alveolos en sí, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por eso es que la bronconeumonía es un poco más letal, ¿no? Porque ataca, digamos, áreas o conductos aéreos medianos o de gran calibre, y es multifocal, a diferencia de la neumonía, que afecta básicamente a la luz alveolar o los sacos alveolares y en forma personal. Entonces, eso también hay que un poco correlacionarlo con la parte macroscópica. Entonces, la idea de esto es de que la idea de la revisión de esta lámina en patología especial es de que ustedes correlacionen lo que pasa en la macroscopía en relación a el grado de afectividad del paciente, o sea, cómo se ve afectado el paciente, y entender por qué la complejidad o la gravedad de la bronconeumonía. Hablo desde un punto de vista
anatomopatológico, ¿sí? ¿no? Porque, bueno, por la clínica, todo eso ustedes ya lo van a ver después, pero yo lo que quiero desde un punto de vista anatomopatológico en relación a lo que ya hemos señalado. ¿Qué más, Diego? Para ver, macroscópicamente, bueno, ya lo hemos señalado, ¿no? Estas son, macroscópicamente son áreas delimitadas, zonales, que tienen diferente color, de bordes un poco irregulares, ¿no? Y que afectan básicamente a estructuras, digamos, conductos aéreos de mediano o pequeño calibre, ¿no? Estoy hablando de bronquiolos o broncos secundarios primarios. Macroscópicamente es eso. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Para ver, Diego, para ver, microscópicamente. En la bronconeumonía, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Me escuchas? Sí, sí lo escucho. ¿Qué es lo que vamos a ver? Observar cuáles son los criterios primarios microscópicos de una bronconeumonía. Tienen que leer, porque por si acaso esto, si bien es cierto, está en la guía, pero en la lámina de bronconeumonía, pero tienen que leer, porque esta lámina también ya la han visto, ¿no? Para ver, Kawina está. ¿Se encuentra Kawina? Bueno, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Bueno, vamos a poder observar células polinucleares en el exudado. También, va a haber una parte de tumefacción y necrosis del epitelio alveolar, edema inflamatorio. ¿Qué más? ¿Qué es lo que has leído en la guía? ¿En la guía qué dice o no dice nada en la guía? Eso tiene que verlo. En el examen práctico que van a dar al final de la rotación se les va a preguntar eso. Entonces, si no lo leen esto al final del examen van a poner cualquier cosa menos los criterios primarios, ¿no? ¿Qué es lo que es? Este es un corte microscópico de parénquima pulmonar afectado por, que está en relación a una bronconeumonía. ¿Qué es lo que vamos a poder observar? Miren, acá esto pues, ¿no? Un corte histológico de parénquima pulmonar con 40X, en donde ven ustedes pues los alveolos, los sacos alveolares, los tabiques interalveolares, bronquiolos terminales. Acá con mayor aumento ya ustedes pueden observar las características de los bronquiolos, ¿no? Primarios, secundarios, donde hay una luz tapizado por un epitelio pseudoestratificado cinídico ciliado, un tejido muscular al costado, en algunos casos cartílago, y acá ya a mayor aumento pues, para ver la luz de los alveolos en sí, ¿no? Entonces, esto de acá, en relación a la bronconeumonía, esto está afectado, ¿no? Nos trasladamos acá, y este es diferente de lo que hemos visto. Vamos a poder observar básicamente que la luz de los alveolos está dañada, en lugar de, ustedes saben que todo lo que siempre he dicho, ¿no? Todo lo blanco es aire o grasa, acá no va a haber grasa, entonces aire, pero miren cómo los alveolos están tapados acá. Pero esto no me interesa porque esto no es bronconeumonía, a mí lo que me interesa es evaluar, valorar los bronquiolos, y miren, este es un bronquiolo, ¿no? Básicamente, acá hay más bronquiolos. ¿Qué es lo que vamos a poder observar a nivel de la luz bronquiolar, del bronquiolo? Acá también, acá mayor aumento. Este es un bronquiolo, es un bronquiolo. ¿Por qué? Tiene un epitelio, tiene alguna parte muscular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Microscópicamente en una bronconeumonía, lo primero que vamos a observar es que la luz bronquiolar o bronquiolo del bronquiolo está obliterada, ¿no? Entonces, hay una alteración del parénquima pulmonar que se traduce en la obliteración de la luz de los bronquiolos o de los bronquios, básicamente en este caso bronquiolo. Hay una obliteración o una obstrucción, ¿no? En segundo lugar, esa obliteración se da producto de un exudado fibrino leucocitario, ¿no? Está prácticamente acá un exudado fibrino leucocitario que está constituido básicamente por polimorfonucleares, inclusive por hematíes, por detritus celular,
ese detrito celular por el proceso inflamatorio, infeccioso que daña el epitelio respiratorio, en este caso este de acá, ¿no? Daña el epitelio pseudoestratificado. Entonces, como lo daña, producto de eso se lisa y estas células que tapizan el epitelio pseudoestratificado comienzan a caer a la luz y forman parte del exudado que va a obliterar la luz. Eso es lo que estamos viendo acá, básicamente, ¿no? Acá mayor aumento. Entonces, segundo criterio, dicha obliteración de la luz está constituido básicamente por un exudado fibrino-leucocitario constituido por linfocitos, por polimorfos nucleares, por algunos celos histiocitos, hematíes extravasados, detrito celular. Todo eso forma como una especie de, digamos, tapón que daña la luz bronquiolar y por lo tanto, por eso el paciente pues tiene marcada dificultad respiratoria, hasta inclusive en forma súbita puede llevar a la muerte por la obstrucción básicamente la luz bronquial o bronquiolar. Entonces, ese es el segundo criterio. El tercer criterio, lo que vamos a ver es, miren, vasos trombosados, marcada trombosis vascular. Y eso es lo que también en los casos del coronavirus producen. O sea, ustedes saben que digamos, muchas veces los pacientes, las personas que fallecen por coronavirus, no es tanto solo porque el virus los mata, sino por las complicaciones. Esos pacientes que están intubados, que están en UCI, ¿no? Mueren por las complicaciones, básicamente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es una de las complicaciones? Una de las tantas complicaciones es esto, bronconeumonía, por neumonía, básicamente, ¿no? También. ¿Y por qué? Porque gente patógena o inclusive son los patógenos nosocomiales que exacerban, ¿no?, la enfermedad. Y algo característico que se ve en pacientes que han fallecido por COVID es esto, ¿no?, pero con mayor intensidad. Hay trombosis vascular, ¿no?, marcada trombosis vascular. Si bien es una neumonía, pues ustedes encuentran prácticamente una trombosis vascular a un 20% en pacientes con COVID. Pareciera hasta el momento que este agente patógeno lo que hace es dañar el sistema, pues todo el sistema de coagulación, ¿no? Exacerba más la coagulación y produce trombosis en sí. Por eso que los pacientes, pues, esta es una de las tantas complicaciones o hallazgos que se están encontrando en algunos casos cuando se están haciendo las necrosis de estos pacientes. Entonces, esto también en bronconeumonía se presenta, pero en menor cantidad. En cuarto lugar, hay un denso infiltrado inflamatorio en todo el parénquima pulmonar, infiltrado inflamatorio de tipo crónico y de tipo agudo, con cronicidad algunas veces, ¿no? ¿Qué significa? Que hay predominio de polimorfos nucleares y también algunos linfocitos, ¿no? Básicamente esos son 4 criterios primarios microscópicos que vamos a observar en una bronconeumonía. Es más, todavía vamos a también observar que hay un edema del tejido muscular que tapiza o que rodea a los bronquios, ¿sí? Entonces, aparte, bueno, podemos encontrar edema pulmonar. Estas zonas de alvéolos con esta sustancia hialina media rosada son áreas de edema agudo de pulmón, ¿sí? Esto ya lo han visto, ¿no? Entonces, esos son los criterios microscópicos que vamos a poder observar o que tenemos que observar en bronconeumonía, ¿no? Entonces, bueno, acá hay otra lámina también, miren, esta es la parte del bronquio que está obliterado. Estos son alvéolos con sustancia hialina media rosada, que es edema. Casi siempre la bronconeumonía cursa con edema agudo de pulmón, ¿sí? Por eso que está así, ¿no? Entonces, y trombosis vascular. Entonces, estos 4 criterios me gustaría que se los identifiquen, traten de dibujarlos, porque eso es lo que caracteriza a la bronconeumonía desde el punto de vista microscópico. Hay otros criterios, pero bueno, no quiero ahondar más ahí. Bien, acá miren, a mayor aumento, ¿no? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no? Tejido muscular. Este es entonces, en conclusión, este es un bronquiolo. Pero ¿qué hay en el bronquiolo? La luz, todo esto debería estar limpio,
blanco, porque el lóbulo bronquial, así como esta parte, prácticamente está invadido, obliterado básicamente por un exudado fibrohemático y leucocitario, constituido por todos los elementos que hemos señalado, y a eso se le agrega detritus celular, porque estas células, por el proceso inflamatorio, caen, dañan el epitelio respiratorio y caen y forman parte de esto de acá. Entonces, esto es microscópicamente lo que caracteriza a la bronconeumonía, ¿no? Aparte de la trombosis vascular, ¿no? El componente inflamatorio de tipo agudo y crónico alrededor. Bueno, esto de acá, lo negrito es carbón, antracosis, pero esto es algo, un agregado, es otra patología, ¿no? Diferentes, ¿no? Y el infiltrado inflamatorio de tipo agudo y crónico que rodea a todo el bronquio, o bronquiolo comprometido. Entonces, está claro microscópicamente. Bueno, acá ya, bueno, este es mayor aumento para que ustedes vean pelos polimorfonucleares, algunos linfocitos, material hemático, fibrina, ¿no? Básicamente el epitelio respiratorio dañado, ¿no? Y la obliteración de la luz del bronquiolo. Acá, básicamente, componente inflamatorio de tipo agudo, crónico, algunos macrófagos que tratan de una u otra manera fagocitar los elementos extraños, como es el carbón. Entonces, acá ya este es mayor aumento, ¿no? Bronconeumonía. Diferente de la... ¿Está bien? Bien. ¿Está claro? Bien. Si está claro, vamos a pasar a la siguiente lámina para ver. Kawina. ¿Está presente? Sí, doctor. Ya. Preséntanos la siguiente lámina. Bueno, en la siguiente lámina observaremos el órgano que es el pulmón, como diagnóstico tuberculosis pulmonar miliar. ¿Qué es la...? Bueno, ya todo el mundo sabemos qué es la tuberculosis, ¿no? Bueno, pero ¿por qué hablan de tuberculosis pulmonar miliar? ¿A qué se refiere cuando hablan de tuberculosis pulmonar miliar? ¿Has leído? ¿Qué dice la práctica? ¿Qué dice tu guía? Doctor, ¿Sí? ¿puedo opinar? Sí. A ver, opina, porque parece que no han leído. ¿En qué están? ¿En qué otros Ya, cursos están? Que no le dan importancia a la parte de patología inicial. Esto, bueno, esto es pan de cada día, por si acaso. Ustedes cuando vayan a hacer su internado, su externado, cuando termine esta pandemia, se van a encontrar con un montón de estos casos de tuberculosis. Entonces tienen que ustedes ya manejar, saber, tener conceptos bien claros, ¿no? Porque ahí, por ahí le van a decir, ¿qué es una tuberculosis miliar? Y no han leído, bueno, pero eso sí lo han visto en patología, tienen que saber por lo menos qué es una tuberculosis de tipo miliar, ¿no? Para ver qué nos puedes decir. Para el sí, apellido, Campuzano, doctor. Campuzano, ya, para el Campuzano. A ver, Ya, lo que sí, sí, dime, para ver, cuéntanos, ¿qué has leído para tuberculosis miliar? lo que estaba observando, o sea, primero para entrar al tema, es que, bueno, la tuberculosis normalmente es los pulmones, pero llega un momento que se puede diseminar. Ajá. Diseminar. Y luego de eso, Diseminar. Ya, luego de eso, Ya. en algunos casos vuelve a los pulmones, ¿no? Y cuando vuelve, por eso es que normalmente la tuberculosis miliar se refiere a la extrapulmonar, pero la tuberculosis miliar pulmonar se refiere a, digamos, una reinfección después de esta diseminación. Ajá. Diseminación. Bueno, Diseminación. claro. Algo parecido, tibio. Cuando hablamos de tuberculosis pulmonar, bueno, ya sabemos que que la tuberculosis pulmonar es un proceso infeccioso que está causado por una bacteria, etcétera. Bueno, toda la sintomatología y sinología, bueno, ya la saben ustedes, pues yo no voy a entrar en eso, pero que es una de las más frecuentes, más comunes enfermedades infecciosas del pulmón que afecta generalmente a todas las personas. ¿A quiénes mayormente? A adultos, adolescentes generalmente, pero que tienen la característica
que básicamente están malnutridos o tienen una enfermedad secundaria de fondo o inmunosuprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? La tuberculosis es la enfermedad más común, más frecuente en los países subdesarrollados, acá como en el Perú. Acá en el Perú no dicen nada de la tuberculosis, pero sin embargo esto aumenta, por más que el presidente de la República antes del coronavirus diga que no, que sí, que la tuberculosis lo hemos combatido, mentira, ¿no? Mentira, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que uno ve frecuentemente en los hospitales. Por ejemplo, en el caso del hospital donde yo trabajo, en salud, básicamente, miren, hasta trabajadores tienen tuberculosis. Y todos un poco afectados, un poquito así asustados, porque piensan que no dicen nada. ¿Por qué? Porque piensan que la van a botar del trabajo, ¿no? Pero tienen tuberculosis. Y eso, ustedes saben que la tuberculosis se contagia, a diferencia del coronavirus, pero la tuberculosis se contagia, y yo diría que es un poco más lancinante que el coronavirus. Si bien es cierto que mata en poco tiempo, pero la tuberculosis en forma sistemática va dañando a muchos órganos tejidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de tuberculosis miliar, nos referimos básicamente a lo que dijo su compañero, ¿no? Al resultado de la diseminación vía hematógena del bacilo, en este caso el bacilo de Koch, ¿no? Que a través de la vía hematógena se disemina, ¿no? Y a otros órganos, básicamente, y lo que se traduce en la presencia de lesiones de aspecto media puntiforme, muchas veces de 1 o 2 milímetros, de este color media blanca amarillentas, ¿sí? ¿No? Microscópicamente estas áreas blanco-amarillentas corresponden ¿a qué? A granulomas, ¿sí? ¿Puede verse en pulmón? Sí, pero cuando ya uno habla de miliar, nos referimos a otros órganos. ¿A qué órganos puede afectar? Al hígado, a las trompas de falopio, a ovario, a vaso, a diversos órganos. Yo he visto muchos casos, ¿no? De personas que han fallecido, ¿no? Y eso se ve en la gente pobre, esas personas que mueren en la calle, ¿no? Y se los llevan a hacer la necropsia, y ahí se observa claramente cuando se le hace la necropsia, porque tienen que hacerse la necropsia, cuando en alguna oportunidad está en medicina legal, esos vagabundos que morían en la calle, ¿no? Esos fumones que viven en la calle y se mueren, los llevan de todas maneras, ¿para qué? Para hacer la tuberculosis. Puede ser así, ¿no? En pulmón, vaso, ¿no? Hasta, no es mentira, yo tengo eso, ¿no? Afortunadamente no la podemos ver ahora, pero sí hay, ¿no? Entonces, cuando hablamos de miliar, nos referimos a la diseminación por vía hematógena de este bacilo que ataca a otros órganos. ¿Cuál es el órgano más común o frecuente? El hígado. Entonces, ¿y cómo afecta, cómo se observa? En forma difusa, ¿no? En forma difusa. O sea, entonces, esa es tuberculosis miliar, ¿no? Resulta de la diseminación por vía hematógena del bacilo a otros órganos. ¿Y cómo se presenta? Macroscópicamente se presenta como formaciones puntiformes, lesiones puntiformes de 1 hasta 3 milímetros, ¿no? De color medio blanco amarillento, como acá. ¿Y qué se traduce acá? Microscópicamente, granuloma, ¿no? Granuloma, sí. Entonces, esto es microscópicamente, ¿no? Un granuloma. ¿Está claro? Son varios granulomas, pero la microfotografía está llenando un granuloma. Bueno, bien, Campuzano. Calderón. Muy buenas tardes, doctor. Presente. Ya, Calderón, ¿qué es un granuloma? ¿Cuáles son las partes de un granuloma? Bueno, en el caso de la inflamación por tuberculosis, bueno, por el Mycobacterium tuberculosis, que forma la inflamación granulomatosa, o también llamada folículo de Koster, ¿no? Lo que vamos a ver es que está constituido por 3 capas. La primera capa, que son las células gigantes multinucleadas de Langhans, que en su interior contienen a los bacilos, ¿no? Tratando de contener el avance de la infección. El cuerpo puede combatir al bacilo, pero cuando ésta está proliferando, los encierran las células gigantes.
En la segunda capa de este granuloma lo tenemos por los histiocitos, ¿no? Y hay una tercera capa, la exterior, la que genera la sensibilidad a la enfermedad. En el caso de que hay un rebrote, son los linfocitos helper, los TH1, linfocitos T4. Bien, está bien. Bueno, está bien. El granuloma es todo esto. El granuloma básicamente está constituido así, a grandes rasgos, por dos partes. La porción central, que es la necrosis propiamente dicha, hay necrosis, todo esto es necrosis, y la porción periférica es la porción de la celularidad. Entonces, acá en la porción central, que es la necrosis, es básicamente tejido muerto, ¿no? Y lo que caracteriza es de que en este tejido muerto no hay células viables, lógicamente, ¿no? Todo esto es necrosis, propiamente dicho. Y dentro de la parte la celularidad, que es la parte periférica al granuloma, lo que vamos a encontrar es esto, que va a caracterizar a la tuberculosis pulmonar. ¿Qué es esto? Que está señalando el puntero, es una célula gigante multinuclear tipo Langerhans. ¿Qué caracteriza a la célula gigante multinuclear tipo Langerhans? Es de que los núcleos son periféricos en sí. Y el resto de las células son histiocitos, polimorfonucleares, linfocitos, algunos macrófagos, algunos fibroblastos que forman parte del tejido celular que es la capa externa del granuloma propiamente dicho. Entonces, acá miren, a mayor aumento, esto es necrosis. O sea, todo el granuloma es todo esto prácticamente. Todo esto es el granuloma. ¿Está bien? Todo esto es el granuloma. Esta es la parte central del granuloma, ¿no? Esta es la parte central, que es acelular, necrosis propiamente dicho, ¿no? Y la parte periférica, que correspondería a toda esta parte de acá, a todo esto de acá, todo esto de acá. Si damos la vuelta, ¿no? Toda la parte de acá, toda esta parte periférica, en la cual vamos a encontrar dentro de las células encontramos este tipo de células, que es esta también, y bueno, algo parecido a esta, que son células gigantes multinucleares tipo Langerhans. Y el resto son histiocitos, son polimorfonucleares, fibroblastos, algunos macrófagos, ¿no? Que forman parte del granuloma propiamente dicho. Entonces, eso es lo que tienen que tener bien claro, ¿no? En tuberculosis miliar, ¿qué es la tuberculosis miliar? Perfecto, ¿no? Esas estructuras blanquecinas, blanco-amarillentas que hablaba, que se presentan no solamente en el pulmón, sino en otros órganos, por ejemplo en el hígado, son los granulomas. Entonces, ¿vamos a encontrar en hígado granuloma? Sí, vamos a encontrar granuloma. Vamos a encontrar en otros órganos, en cerebro, en vaso, en trompa uterina, en ovario, etcétera, etcétera. Granuloma sí, vamos a encontrar múltiples áreas pequeñas nodulares, ¿no? Que son los granulomas. Y ya microscópicamente se va a caracterizar por lo que hemos señalado, ¿no? Acá miren, a mayor aumento, ¿no? Célula gigante multinucleada, ¿no? Gran cantidad de fibroblastos, ¿no? Hay linfocitos, ¿no? E inclusive parte de células epiteliales, ¿no? Que están lisadas, en otras palabras, ¿no? Del epitelio respiratorio, ¿no? Que prácticamente el agente patógeno lesiona esto, ¿no? Y presencia de vasos, pero vasos con paredes engrosadas, engrosamiento de vasos, de paredes vasculares, ¿no? Entonces, eso es lo que miran acá, a mayor aumento, es prácticamente una célula gigante multinucleada, ¿no? Bueno, un poquito que caracteriza con los núcleos alrededor, ¿no? Núcleos excéntricos en sí, ¿no? Acá es un poco mejor, acá se ve mejor, a menor aumento, pero eso es lo que caracteriza a la tuberculosis miliar en sí. Entonces, ¿cuáles son los criterios microscópicos? Uno, hay una alteración del parénquima pulmonar o de otro tejido, en este caso podría ser hígado, etcétera, en la cual se traduce por la presencia de formaciones o pequeñas formaciones, ¿no? Pequeñas formaciones o lesiones puntiformes, que más o menos miden 1 o 2 milímetros, de color blanco amarillento, que forman parte de lo que es los granulomas. En tercer lugar,
Estos granulomas están constituidos por dos elementos. Uno, el elemento central, que es la necrosis, y la parte periférica. Y, en cuarto lugar, la presencia de estas células que forman parte, la parte periférica del granuloma, están constituidas por todas las células que hemos señalado fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso es para que, bueno, un poco graficar lo que es PBC miliar. La siguiente, para ver, dice, acá han puesto pulmonar. En la guía dice tuberculosis fibrocavitaria. No sé, dice, ¿tú has leído la guía? Perdón, Doctor, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? sílabus. Doctor, buenas. Disculpe, ¿me Sí. escucha? Sí, mi compañero estaba hablando. Bueno, no sé Sí, quería hacer una habla pregunta, Ricardo. doctor. Sí, para ver, sí. Sí, Dime, justo perdón, como dice, estaba hablando. ¿sí? Perdón, dice, sí, doctor, como estaba hablando de tuberculosis extrapulmonar, revisé, ¿no?, que tiene varias vías de diseminación. La linfohemática, que es la vía normal, o sea, la ruta normal. También está la hematógena y también está por contigüidad. Lo que quería hacer la pregunta era cómo era la diseminación de vía intracanalicular, porque menciona que se va de la vía respiratoria a la vía urinaria o a los genitales masculinos, ¿no? Generalmente la vía de diseminación en tuberculosis es vía hematógena, es generalmente eso, ¿no? O sea, hablo de tuberculosis miliar, porque la tuberculosis propiamente dicha, ustedes ya saben cómo es la vía de, digamos, el contagio, ¿no? Es básicamente por el estornudo, por las gotitas que uno emite al momento de hablar, ¿no? De la saliva, ¿no? Ustedes saben, pero cuando ya hablamos de miliar, o sea, ¿qué significa? Que el agente patógeno, en este caso el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Va a viajar o va a comprometer a otros órganos, a los que ya hemos señalado, pero fundamentalmente utiliza la vía hematógena para hacer eso. No sé, está claro. La pregunta que te he entendido es esa, ¿no? ¿Cuál es la vía, creo, que utilizan para la diseminación? ¿Sí? ¿O No, doctor, o sea, hay varias vías, ¿verdad? La hematógena, también por contigüidad, también está los linfohematógenas, pero hay una vía intracanalicular que no le entendí cómo era esa vía. No sé si... ya? Bueno, casi siempre la intracanalicular no es tan común, no es tan frecuente. Me estás hablando de tuberculosis miliar, ¿sí? Sí, correcto, doctor. Claro. La vía intracanalicular no es común, no es frecuente. Eso se ve en algunos casos cuando ya la tuberculosis está exacerbada, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en pacientes con inmunosupresión, en algunos casos se ha podido observar, pero prácticamente más del 90% de la diseminación miliar es por vía hematógena en sí, ¿no? Esa es la vía que utiliza la gente, en este caso la bacteria, el tuberculosis, ¿no? Sí, doctor, gracias. Bien, Lisette, para la siguiente lámina. Sí, bueno, en el sílabus decía tuberculosis fibrocavitaria, ¿no? Y eso es lo que yo he encontrado, porque fibrosis es diferente a lo que es tuberculosis fibrocavitaria. Bueno, la tuberculosis fibrocavitaria, en base a la definición que yo encontré, es una forma específica de tuberculosis pulmonar en la cual se diagnostica tardíamente o de forma deficiente, ¿no? Generalmente es una acumulación de bacilos, con frecuencia pueden ser micobacterias resistentes a fármacos y también puede ser con infecciones bacterianas y fúngicas a la vez, ¿no? Puede existir también en la parte clínica disnea en los pacientes. Además también se presenta neumonía gaseosa con excavaciones sucesivas o múltiples de diversa magnitud. Eso es lo que más que nada averigué en la parte patológica general, ¿no? Está claro. Cuando hablamos de tuberculosis fibrocavitaria, nos referimos a aquel tipo o forma de tuberculosis que se desarrolla a partir de zonas de caseificación. O sea, esto de acá es caseo, ¿no? Estos comienzan, supongamos que el paciente no recibe tratamiento,
para tuberculosis, estas áreas caseiformes van aumentando de tamaño, van comprometiendo más parénquima pulmonar, ¿no? Y estas áreas de caseificación va a llegar un momento de que se vuelven como una especie de cavernas, nos destruyen, hay destrucción del parénquima pulmonar y forman como especie de cavernas. ¿Sí? En donde casi siempre se presentan este tipo de cavernas, en los ápices de los pulmones. ¿Sí? Básicamente es por la concentración de aire, la bacteria, pues la bacteria de tuberculosis creo que utiliza más el aire para hacer daño y prácticamente destruye el parénquima pulmonar. Y esas cavernas, cuando pues te hablas de tuberculosis fibrocavitaria, porque forma cavernas, y alrededor de ellas, lógicamente, a manera de un poco contrarrestar, digamos, el daño tisular, lo que hace se forma fibrosis, ¿no? Hay fibrosis. Esta no es macroscópicamente, pero algo parecido, forma como especie de cavernas, un poco más grandes, y alrededor fibrosis. Y aquellos pacientes con tuberculosis fibrocavitaria, muchas veces digamos, la caverna, ¿no?, compromete los bronquios primarios, etc. ¿Y qué es lo que hace? Al momento de dañar el parénquima pulmonar, hay ruptura de vasos y se produce lo que es la hemoptisis, ¿no?, salida de sangre masiva, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo hay más daño del parénquima, estas cavernas prácticamente son la casa de otro tipo de agentes patógenos. Muchos de los casos de hongos, que hay muchos pacientes que son resistentes al tratamiento convencional de tuberculosis. ¿Y por qué? Porque ya tienen un agente patógeno sobreagregado, que es los hongos. Ya en teoría de repente vamos a ver un poco más de eso, porque a mí me toca este tema. Y lo que hace es prácticamente crear cavernas y prácticamente el paciente se empeora. ¿Por qué? Porque el tratamiento que le dan para tuberculosis no le va a hacer nada al hongo, y el hongo va a seguir dañando. Entonces, por eso es que a eso se llama tuberculosis fibrocavitaria. ¿Qué es la tuberculosis fibrocavitaria? Prácticamente es una exacerbación de una tuberculosis convencional, en la cual pues hay gran cantidad de, digamos, áreas caseiformes que se traducen en daño parenquimal y la formación de cavernas en las cuales otro tipo de agentes patógenos que no son el Mycobacterium tuberculoso las habitan, ¿no? Y al momento de habitarla prácticamente pues exacerban el cuadro en sí, ¿no? Entonces eso es referente a lo que es tuberculosis fibrocavitaria, ¿no? Un poco para que sepan, porque son realmente, yo ahorita que he visto el PPT es fibrosis pulmonar, que es otra cosa, ¿no? Que tiene que ver algo, sí, pero no es lo que básicamente hemos señalado. Yo voy a agregarles un poco, porque estas láminas, bueno, he querido agregarles, pero no se pueden, porque creo que es un PPT que han mandado, pero prácticamente con un PDF creo que no se puede agregar. Yo en el transcurso de los días voy a agregarles la tuberculosis fibrocavitaria, y en el repaso vamos a hacerlo de todas maneras. ¿Está bien? Bien, para el Carrizo, ¿está Carrizo? Sí, doctor, dígame. A ver, la última lámina que dijimos que íbamos a repasar es, para presentarnos esta última lámina, para el Carrizo. Doctor, había estudiado las 3 láminas que se había puesto en el sílabus que nos mencionó la delegada, y no estaba bronquiectasia pulmonar. Lisette, no les que dijiste que íbamos a... Yo dije ese día que íbamos a repasar. Sí, lo mencionó en la clase pasada, solamente que yo no lo puse ya en WhatsApp. ¿Podría completar esa parte de repente para aportar? Ya, para ver, Lisette, ya. Bueno, en cuanto a la bronquiectasia, es un trastorno en el cual se destruye el músculo liso y los tejidos elásticos por infecciones crónicas necrosantes, y esto provoca una dilatación permanente de los bronquios y los bronquiolos. Esa es en la parte del concepto de lo que es bronquiectasia. ¿Qué más? ¿Alguien ha leído más para el Casas? Doctor, buenas tardes. Sí, yo también había, bueno, lo mismo que mantenía dilatada permanentemente a los bronquios, a los bronquiolos, y iban a estar aumentados hasta 4 veces de su tamaño normal,
los bronquiolos que están dilatados van a presentar quistes y van a estar llenos de secreciones mucopurulentas. Con respecto a la microscopía, había revisado que iba a haber presencia de un exudado inflamatorio, iba a ser intenso, iba a estar dentro de las paredes de los bronquios y de los bronquiolos. Y va a haber también una pseudoestratificación de células cilíndricas o una metaplasia escamosa del epitelio residual. Va a haber áreas de necrosis y también se iban a formar abscesos pulmonares. En la microscopía se podría, dentro de los hallazgos histológicos iban a haber bacterias como el estafilococo, estreptococo y neumococo. Eso es lo que yo había buscado. No, la bronquiectasia básicamente es una patología también respiratoria que complica básicamente y que se traduce básicamente por la dilatación y ruptura de los alveolos, perdón, de los bronquiolos. Entonces, y que lo que va a originar básicamente es lo que han dicho, una formación de pseudoquistes. Ahora, esa formación de pseudoquistes o esas áreas de pseudoquistes van a también, en algunos de los casos, a servir como casa de algunos otros agentes patógenos. Entonces, pacientes, por ejemplo, con tuberculosis pulmonar de larga data, hacen bronquiectasias en sí. Y lo que hace es ruptura de los bronquios, de los bronquiolos, y a través de ellos, pues, básicamente pueden entrar otros agentes patógenos que pueden complicar, digamos, al paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios microscópicos de una bronquiectasia? Uno, hay dilatación de la luz, dilatación y ruptura de la luz del bronquio en sí. ¿No? En segundo lugar, lo que vamos a encontrar es un denso infiltrado inflamatorio de tipo crónico, ¿no? Y agudo peribronquiolar. En tercer lugar, vamos a encontrar también un edema del tejido muscular adyacente. ¿Sí? ¿No? Y en cuarto lugar, áreas de trombosis vascular, ¿no? A predominio de vasos pequeños y medianos alrededor de ellos. Entonces, eso es lo que va a caracterizar la bronquiectasia: dilatación y ruptura de la luz bronquial con un componente inflamatorio de tipo crónico y agudo, trombosis vascular, y en muchos de los casos pues hay edema del tejido muscular que prácticamente rodea al bronquio. Eso es fundamentalmente lo que vamos a ver en bronquiectasia, ¿no? Es más, en algunos casos también, miren, hay pérdida hay pérdida, ¿no? En muchos casos no, sino siempre la bronquiectasia está acompañada de una pérdida o daño del epitelio respiratorio. ¿Sí? Hay un daño en el epitelio respiratorio con severo infiltrado inflamatorio de tipo crónico, ¿no? Los vasos están congestivos, dilatados, hay un edema del tejido muscular, y también este componente inflamatorio muchas veces ataca al tejido cartilaginoso, al cartílago. Miren acá, este epitelio respiratorio todavía está conservado, ¿no? Cuando hay ruptura del bronquio, ¿no? Prácticamente hay necrosis, lisis del epitelio, ¿no? Mientras acá está conservado, miren acá, este epitelio está roto, lisado. Hay fragmentos de epitelio que caen a la luz, forman los abscesos, y esas formaciones pseudoquísticas forman parte de del hábitat de todos estos elementos, ¿no? Sí. Entonces, eso es microscópicamente lo que vamos a poder observar en una bronquiectasia en sí. Es una patología secundaria generalmente la tuberculosis en sí, ¿no? O también a patologías pulmonares de tipo micótica en sí. Bien, eso es en lo que se refiere a estas láminas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algo. Doctor, disculpe, dentro de lo que es la bronquiectasia, había encontrado de que hay un almacenamiento, ¿no? de bacilos tuberculosos y también de hongos, como el Aspergillus, y que estas bronquiectasias se dan principalmente en los lóbulos superiores.
Sí, sí, está bien, sí. La bronquiectasia básicamente lo que hemos señalado daña las vías respiratorias de los pulmones, básicamente el bronquio, en otras palabras, ¿no? ¿Y qué hace? Lo que hace es fundamentalmente, desde el punto de vista ya clínico, ¿no? Dificulta la expulsión de la mucosidad, ¿no? Porque saben que el epitelio respiratorio tiende un poco a producir moco. Ahora, ¿a partir de qué se puede desarrollar una bronquiectasia? Bueno, lo que ustedes ya saben, a partir de un proceso infeccioso. En este caso puede ir acompañado de cajón con la tuberculosis, o también un paciente que puede hacer una neumonía, ¿no? También puede ser bronquiectasia. O aquellos pacientes que hacen fibrosis pulmonar, también son pacientes. Entonces, casi siempre la bronquiectasia se desarrolla a partir de otra infección, pero de otra infección pues respiratoria, propiamente dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente está en relación a la bronquiectasia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algún otro aporte? ¿Que han leído algo más? Bien, si todo está claro. Bueno, hay personas que un poco pueden tener bronquiectasias, ¿no? Y pueden de una u otra manera sobrevivir con la bronquiectasia. Pero lo característico de los pacientes con, por ejemplo, un paciente con fibrosis pulmonar, ¿no? Puede vivir bastantes años con su fibrosis y con bronquiectasias, pero pequeñas. Pero si se sobreagrega una infección más del pulmón, esta bronquiectasia puede exacerbarse y puede producir ruptura de la pared bronquial y lo que ya saben todos ustedes, ¿no? Puede haber pues una hemoptisis, puede haber alguna otra complicación que puede llevar inclusive hasta la muerte del paciente. Bien, eso es en relación a lo que es bronquiectasia. Bien, si es que no hay ninguna otra pregunta, bueno, Lizeth, voy a subirte las láminas, pero de la práctica número 4, ¿ya? Voy a arreglarlas porque las que nosotros hemos visto son otras. Y esta práctica número 5, también voy a arreglarlas y las voy a subir, pero son las mismas láminas, las mismas fotos que voy a subir por si acaso, pero para ordenarlas mejor para el repaso, eso es lo que voy a hacer en estos días, ¿sí? Ya, doctor. Doctor, yo quería hacerle una pregunta, pero no del tema de día, sino quería decirle, bueno, mañana es la exposición, entonces yo quería preguntarle, porque cuando he hecho, bueno, mañana me toca exponer a mí y a 3 compañeros más, acerca de cómo puedo saber si es que nódulo o nodo es igual que ganglio, porque en bueno, en algunos libros o en algunos artículos hacen una clasificación como extraganglionar y extranodular. Entonces, mi confusión es, no sé si es que es lo mismo o es que son diferentes. Bueno, es que eso es la traducción francesa, la traducción americana es así, ¿no? Pero cuando hablan del linfoma no Hodgkin, ¿no? Hablan del linfoma nodal, ¿no? Y extranodal, ¿no? O sea, búscate generalmente, cuando hablan linfoma nodal y extranodal, se están refiriendo no a nódulos, sino al ganglio, ¿no? Básicamente, ¿ya? Entonces, Y busca entonces puedo solamente... considerar extranodal o extraganglionar. Exacto. Ya. Sí, Ya, doctor, ¿ya? gracias. La traducción básicamente que hacen, pero es ganglionar y extraganglionar, ¿sí? Es nodal o extranodal, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Bien, Ya, entonces, doctor, gracias. si no hay ninguna otra pregunta, Sí, bueno, el doctor, día de disculpe. mañana, ¿sí? Antes que pase a retirarse, mire, dentro de lo que es la tuberculosis miliar, había encontrado que dentro de la variedad de órganos diana para la diseminación del Mycobacterium, habían algunos los cuales eran infrecuentes, de compromiso infrecuente. Se hablaba del páncreas, el corazón, el músculo estriado y la tiroides. ¿Es esto realmente, esa información es fehaciente, es creíble? O en todo caso, si es que es así, ¿cuál es el factor, digamos, de protección que evita que el bacilo de Koch se desarrolle?
como lo hace en otros órganos como el hígado o como las trompas de falopio? Claro, generalmente, bueno, generalmente cuando hemos revisado básicamente lo que es tuberculosis miliar, como comentabas al inicio, ¿no? Hay órganos diana más comunes, más frecuentes que son atacados, ¿no? El órgano más común, más frecuente, después del pulmón, es el hígado. Es el hígado. Y básicamente, ¿por qué? Porque el hígado, como ustedes saben, es un órgano, pues, que tiene cierta vascularidad marcada, tiene gran cantidad de vasos, tienen mejor dicho, una buena irrigación, ¿no? Y es por eso que, como a través de la vía hematógena, la diseminación de la gente del micobacterium tuberculoso es a través de la vía hematógena, se da con frecuencia en el hígado. Ahora, en los demás órganos también, pero hay órganos que de una u otra manera, digamos, la conexión hematógena, de una u otra manera, pues, qué sé yo, por tener varias colaterales, etcétera, etcétera, no es tan evidente. ¿Sí? Por eso es de que probablemente deben haber algunos órganos tejidos que no son atacados, pero, de acuerdo a la literatura, cualquier órgano o cualquier tejido puede ser afectado por el agente, por el Mycobacterium tuberculosis, siempre y cuando se utilice la vía hematógena con mayor intensidad, ¿no? Como repito, yo he visto láminas en cerebro con granulomas de tipo tuberculoso, y que le hemos hecho colocación de silniecin y ha salido positivo, en cerebro, por si acaso, en cerebro, en cerebelo. Un poco más, bueno, en tiroides no he visto casi, no, ahorita no he visto realmente, no he visto, pero sí, pues, he visto en miocardio también, ¿no? En vaso, en trompa uterina he visto también, ¿no? En páncreas no he visto tampoco, hasta ahorita no he visto, ¿no? Entonces, de repente, bueno, esa referencia bibliográfica, de repente, pues, está basada, de repente, en un estudio, pues, retrospectivo, qué sé yo, no habrán tomado una cantidad de muestras, y en la cual han visto, pues, que algunos órganos casi son difíciles de, digamos, desarrollar granulomas, ¿no? ¿Dónde has leído esa? Sería interesante que nos las compartas, ¿no? ¿Dónde has leído? ¿De dónde has sacado esa información, ¿no? Lo encontré en un texto de una universidad extranjera. Si mal no recuerdo, es una universidad chilena. Volvería a buscarle el PDF y lo comparto con mis compañeros, o se lo mando a la delegada para que se lo envíe. Ya, perfecto, para compartirlo con todos, porque sí, son datos que a veces nos pueden servir. Claro, que hay que ver, pues, el grado de validez y confiabilidad del estudio, ¿no? Entonces, en base a eso podemos extrapolarlo con algunos otros artículos que tenemos sobre TBC miliar, ¿no? Hechos acá en Perú también y en España, ¿no? Yo tengo varios artículos de eso, ¿no? Bien, muchachos, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, un aporte, entonces el día de mañana nos estamos viendo en la teoría y en el seminario número 2, ¿ya?